Pide, busca y llama. ¿Has estado orando a Dios por mucho tiempo y las cosas no cambian? ¿Has pasado muchísimos años y te ves estancado en el mismo lugar? ¿Le pedís a Dios pero te ves desconcertado porque no hay resultados? Hoy juntos vamos a explorar una declaración que hizo Jesús que se encuentra en la Biblia en Mateo 7:7 y dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Es importante entender la dinámica de esta declaración porque en ella encontramos una progresión de acciones y también participantes. Vemos 3 acciones que tenemos que ejecutar nosotros: el pedir, el buscar y el actuar, porque Jesús nos lo dice a nosotros: pidan, busquen, llamen. Y después hay 2 acciones que hace Dios que están conjugadas justamente porque no las realizamos nosotros. Dice: se nos dará, se nos abrirá. Es algo que hace Él. Así que vemos que es un trabajo en equipo, una participación conjunta entre el ser humano y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y me hizo pensar que justamente cuando venimos pidiendo por una situación por mucho tiempo, es importante prestarle atención a un sentido espiritual que es el del oído. Imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en un cuarto oscuro, no vemos nada, necesitamos salir de ahí y justamente como está en oscuridad, no podemos encontrar la puerta. Si estamos solos, vamos a intentarlo a tientas, tratando de encontrar la salida, porque el sentido de la visión no nos ayuda en ese momento, está todo a oscuras. Pero si hay alguien que nos puede guiar a través de su voz, entonces vamos a activar el sentido del oído para escuchar esas direcciones y dirigirnos más rápidamente al lugar de salida. O sea que desde el punto de vista espiritual, el sentido más importante es el del oído. Y es muy importante cuando pedimos. En Santiago 4:3 dice en la Biblia: piden, pero no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Puede ser que muchas veces estemos pidiendo y nuestras peticiones se centren en vanos deleites o en cosas que no nos convienen. Pero hoy nos vamos a enfocar no en esas peticiones, sino en las oraciones que se centran en necesidades realmente importantes, como por ejemplo resolver un conflicto familiar, salir de una situación económica precaria continua, mejorar la salud, sanar un cuadro depresivo o una ansiedad crónica. Así que juntos, a la luz de la palabra de Dios, vamos a responder esta inquietud. ¿Por qué pido y las cosas no cambian? Sumerjámonos paso a paso en esta declaración que hizo Jesús. Pidan, busquen y llamen. En primer lugar, el pedir. Como dijimos, cuando pedimos es importante enfocarnos en el oír. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos a Dios, es como que se nos prende una luz. En el ejemplo del cuarto oscuro, cuando se escucha la dirección, podemos encontrar la salida más rápidamente, porque como no vemos nada, no tenemos visión, lo que nos ayuda es el oído. Y nosotros fuimos diseñados para escuchar a Dios. Muchas veces las situaciones naturales de la vida, nuestros ojos naturales, no nos permiten ver claramente las cosas, pero Dios ve el panorama completo, entonces por eso necesitamos escucharlo. Y es importante ver este modelo que lo podemos encontrar en el comienzo de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, en donde encontramos que lo primero que hizo Dios, ¿sabés qué fue? Hablar. Y Él dijo que se haga la luz. ¿Y por qué fue importante? Porque justamente la vista requiere luz. No podemos ver si estamos en oscuridad. Así que necesitamos escuchar primero para luego hacer. Necesitamos oír para luego pedir
y luego buscar y luego llamar. Y este modelo que encontramos en Génesis 1 es el que está descrito porque dice que la tierra era un caos y estaba en tinieblas. Y Dios dijo que exista la luz, y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra hizo la luz. O sea que primero se tuvo que escuchar la palabra de Dios y luego ponerse por obra. Y la luz fue importante porque la luz trae revelación. Cuando nosotros escuchamos a Dios, tenemos su visión y su perspectiva de las cosas. Entonces no somos barridos y confundidos por otras voces. En contraste, cuando no hay luz, ¿qué sucede? No vemos, estamos ciegos. Y cuando hay una luz pero es tenue, vemos en parte, no vemos enteramente. Y eso nos pasa realmente a todos. Necesitamos reconocer que muchas veces vemos parcialmente, lo dice la Biblia. En 1 Corintios 13:12 dice que ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que el que ve enteramente el panorama completo es Dios. Nosotros vemos parcialmente, oscuramente. A veces estamos a tientas. Entonces necesitamos la luz del Señor. ¿Y cómo viene? Justamente oyéndolo a Él, oyendo su palabra. La palabra de Dios, la escritura, que es justamente la palabra escrita de Dios, la que Él soltó y que hoy la tenemos, es la revelación para nuestras vidas. Y cada vez que nos exponemos a ella, trae luz y nos muestra cómo estamos en nuestro interior. Encontramos las cosas a las cuales nosotros le estamos errando al blanco. Justamente pecado es eso. Ese es el significado bíblico. Errar al blanco. Por ahí estamos haciendo cosas buenas, pero no es lo que justo necesitamos hacer. Y la Biblia dice en 1 Juan 1:8 que si decimos que nosotros no tenemos pecado, que no erramos al blanco, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos, yo estoy haciendo todo bien, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si confesamos que estamos errando al blanco, estamos fallando, que no vemos todo enteramente, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, incluso la visión, y poder avanzar. Dios nos va a mostrar los puntos ciegos de nuestra vida y a través de esto que nos revela el Espíritu Santo podemos arrepentirnos, podemos tomar otra dirección, porque el arrepentimiento no es contristarnos solamente, un remordimiento, sino es una actitud de tomar otra dirección. Estábamos actuando de una manera y ahora vamos a actuar de otra. Pero para eso necesitamos que Dios traiga su luz, necesitamos oírlo, escuchar su palabra, ponerla en práctica y vamos a entonces, incluso en este proceso de oración, pedir como conviene, como corresponde, pedir justo lo que Dios me está guiando, ¿no? Al oírlo. Y estos puntos ciegos son sesgos. Un sesgo es una tendencia a creer ideas que nos lleva a malas interpretaciones de las cosas y también a malos resultados. La psicología cognitiva estudia justamente el efecto y las estrategias que nosotros utilizamos para procesar la información. Puede ser las emociones, la moral, la influencia social. Entonces, estar atento a qué sesgos tenemos en nuestra vida nos ayuda justamente a responder esta pregunta. ¿Por qué le pido a Dios, pero las cosas no cambian? Puede ser que tenga un sesgo en mi vida, en mi petición justamente. Lo vamos a explorar al final, pero vamos a avanzar con el siguiente punto en esta sucesión de acciones que nos habla Jesús. Nos habla de pedir y luego nos habla de buscar. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos, teniendo en cuenta que oímos a Dios, que nos trajo luz para pedir bien y nos quedamos ahí, si pedimos y no hacemos nada, nos estancamos. Tenemos que también actuar. Y por eso Jesús dice, pidan, busquen y luego llamen. Y el buscar significa que pongamos en acción nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta.
El Señor nos dice en su palabra, en el libro de Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No seas tonto, reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Y habla de los ejemplos de Abraham, de Rahab, que ellos, además de creer a Dios, actuaron en consecuencia. Y nos habla entonces que si nosotros no acompañamos la fe con hechos, nos estancamos. Si pedimos, pero no buscamos, nos detenemos ahí y no avanzamos. En tercer lugar, Jesús nos dice, pidan, busquen y llamen. Vamos a detenernos en esto de llamar. ¿Por qué nos anima a llamar? Porque Él abre las puertas y es el que tiene las llaves en sus manos, ¿no? En Apocalipsis 3:7 dice así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Así que por eso nos anima el Señor a llamar, porque Él va a abrir la puerta indicada y va a dejar algunas cerradas. No nos tenemos que afligir. Si algunas se cierran, tenemos que continuar, avanzar hasta encontrar esa salida. Así que es muy importante, con la agitación en curso de la vida que llevamos, tratar de escuchar a Dios primero y activar esta ayuda auditiva que es la voz del Espíritu Santo, porque Él está transmitiendo todo el tiempo. Si la gente no lo escucha, el problema no es del difusor, sino del receptor. Nosotros necesitamos sintonizar el canal de Dios para la toma de decisiones y también para tener discernimiento, porque navegar en un mundo complejo, tumultuoso, caótico, impredecible como el de hoy, sin la dirección de Dios, nos hace candidatos al naufragio. Y todo el mundo hoy en día piensa que tiene la verdad, pero se necesita reconocer que no vemos completamente todo y que necesitamos la visión real de las cosas. Y esa va a venir por oír a Dios. La cultura, los medios de comunicación, las redes, nos cuentan su visión y muchas veces nos vemos influenciados, pero nosotros necesitamos prestar atención a Dios, que Él nos va a traer su luz y también su visión. En Mateo 4:16 dice que el pueblo estaba sentado en tinieblas hasta que vino una gran luz y los que estaban asentados en la región de sombra y de muerte, esta luz les resplandeció. Y entonces, desde entonces Jesús empezó a predicar lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acá nos muestra esta palabra que necesitamos justamente arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros puntos ciegos incluso, de las cosas que ni nos damos cuenta. Necesitamos purificar nuestros corazones, exponernos a la luz de Dios, para despertar nuestro corazón a su amor, para oírlo, para poder pedir no solamente y actuar y buscar y llamar. Entonces, ¿cómo hago para que justamente pueda pedir bien, pueda oír a Dios? Vamos a adentrarnos a este tema de los sesgos. El sesgo, como dijimos, es una tendencia a creer algo que nos trae malos resultados porque es una mala interpretación. Y hay varios tipos. Está el sesgo retrospectivo, por ejemplo, que es ver eventos pasados como predecibles. Por ejemplo, si tuve una mala experiencia en la iglesia en el pasado, no me animo a retomar, congregarme porque me veo influenciado por esa experiencia. La Biblia dice que si nosotros andamos en luz, si estamos con el Señor, como Él está en la luz y es luz, entonces vamos a tener comunión unos con otros. Entonces, no nos tenemos que engañar a nosotros mismos. Si el Señor está en nuestro corazón,
vamos a seguir su consejo, vamos a tener comunión con otros. Y ver esta palabra nos anima a decir, quizás estoy teniendo un sesgo retrospectivo. Como me pasó algo malo en el pasado, no me animo entonces a tomar una revancha. Pero Dios quiere sanar las heridas, quiere poder retomar áreas de nuestras vidas, que no andemos solos, paralizados por eventos pasados y que sigamos creciendo y aportando también para el reino de Dios los dones, el amor, todo lo que Él pulió en nuestro carácter que va a ser de bendición a otros. No solamente vamos a recibir, también vamos a poder dar. Así que un sesgo puede llegar a ser ese, el retrospectivo. Ver eventos pasados como cosas que van a volver a ocurrir. ¿Encontrás alguno en tu vida? Vamos al segundo, el sesgo de correspondencia, que implica hacer énfasis en experiencias de otras personas. Y puede ser que a veces tengamos esta tendencia a pensar en un ejemplo bíblico y pensar que eso matemáticamente tiene que ocurrir siempre, en todas las situaciones de nuestra vida. Y puede ser que entonces nos lleve a orar y a pedir de esa manera específica y que no busquemos quizá otras cosas para avanzar y para llamar y que Dios nos abra puertas. Por ejemplo, puede ser que piense que tenga este sesgo de correspondencia, de que como Dios sanó cierta enfermedad que está contada en la Biblia, entonces sí o sí tiene que hacer de forma sobrenatural esa sanidad en mi vida. Y la puede hacer, sí, pero muchas veces Dios va a usar también la ciencia. Entonces, no me tengo que cerrar a recurrir a un tratamiento médico, si Dios lo va a utilizar justamente para su gloria. Otro ejemplo podría ser que pienso que como Dios le proveyó sobrenaturalmente pan del cielo a los israelitas cuando estuvieron en el desierto, entonces Él me tiene que proveer todo sobrenatural. Y esta tendencia me puede llevar a que por ahí no quiera trabajar. Él me tiene que suplir todo. Y entender eso está fuera de contexto, porque en esa historia vemos que llegó un momento en donde el maná del cielo cesó. Y luego los mandó a esforzarse, a ser valientes y conquistar la tierra prometida. Así que Dios en su soberanía aplica distintos métodos en cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestras vidas. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, quizá nosotros a veces oramos y nos vemos frustrados porque tenemos un sesgo de correspondencia, porque estamos pensando que Dios tiene que hacer todo de manera sobrenatural y nosotros no tenemos que buscar ni llamar, solamente tenemos que pedir. En 2 Corintios 12:9 dice en la Biblia, palabras del apóstol Pablo, que él pasó por una situación física y le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Y Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y vemos que a través de la vida del apóstol Pablo, Dios hizo cosas asombrosas. Él pudo predicar el Evangelio, Cristo se vio glorificado a través de él, y pudo conocerlo más. Y eso es lo que nos inspira hoy en día, y la mayoría del Nuevo Testamento, la mayoría de las epístolas son escritas por este hombre que en su quebranto pudo conocer más a Dios y revelar su gloria y servirlo de una manera mucho mayor. Así que esa pregunta también nos podemos hacer. Puede ser que estoy orando y tengo un sesgo de correspondencia, le estoy diciendo al Señor que haga las cosas de una manera determinada, pero yo no estoy actuando, no estoy yendo al médico, no estoy trabajando, no estoy moviéndome. Vamos al siguiente sesgo, el sesgo de la confirmación, que es la tendencia a interpretar información que confirma mis preconcepciones. Y tenemos el ejemplo de los judíos, fariseos, que no reconocieron a Jesús como Mesías. Su preconcepción era que el Mesías tenía que ser un rey político, que iba a venir a liberarlos de la opresión romana. Pero cuando lo vieron que él se sentaba a comer con la gente, a charlar,
y él no despreciaba a nadie. Él se sentaba con los que los fariseos consideraban pecadores, lo más bajo de la sociedad. Él sanaba a los enfermos en el día sabático, el día que los fariseos decían que no tenía que hacer eso. Entonces ellos confirmaban su preconcepción de que él no podía ser el libertador esperado. Pero Jesús vino a traer otro tipo de libertad, una mayor a la política. Vino a liberar a la humanidad del poder del pecado, a reconciliarnos con el Dios Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces sus preconcepciones le hicieron perder lo mayor y más hermoso que fue Jesús, Dios mismo caminando en la tierra. Otro ejemplo podría ser en nuestra vida cotidiana, tener un sesgo de confirmación al pensar que cada vez que tengo un desacuerdo con una persona y la persona se enoja, entonces está influenciado por espíritus inmundos. Y muchas veces encasillamos las cosas, etiquetamos y no es así. Muchas veces necesitamos sentarnos a hablar con esa persona, charlar, ponernos de acuerdo, pulir asperezas. Si pienso todo el tiempo que todos son espíritus inmundos y no converso, no pongo en práctica la palabra de Dios que me dice que en lo que esté a mi alcance trate de estar en paz con todos, entonces estoy orando, reprendiendo continuamente, pero nada cambia, porque estoy descartando la parte humana de la persona, que es su carne, es también su voluntad. Así que nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir, pero también tenemos que buscar hacer las paces, tenemos que hablar, tratar de estar en paz con todos. Y otro sesgo que podemos llegar a tener en nuestras oraciones es el sesgo del autoservicio. A veces nosotros interpretamos información de sucesos, cosas que pasan, y la tiramos toda para nuestros éxitos, nuestras cosas buenas, pero ocultamos las faltas. Y un ejemplo podría ser que resaltamos lo bueno y no tenemos conciencia de nuestro pecado, y lo escondemos, y entonces no prosperamos, no podemos avanzar. En la Biblia vemos el caso del rey David, que cuando él pecó con Betsabé, que era una mujer que no era la de él, era la esposa de Urías, la dejó embarazada. Entonces envió a matar a este otro hombre. Y un tiempo después, Dios manda al profeta Natán y le cuenta una historia de una ovejita que alguien la robó, y David se enojó mucho, pero después se dio cuenta que estaba hablando de él y tuvo la oportunidad para arrepentirse. Temporalmente estuvo sesgado por su pecado, porque él vio la parte buena, dijo, bueno, yo me hice cargo del bebé, lo reconocí, pero había cometido una grande falta. Entonces, a veces ocurre esto, que nosotros hacemos acciones buenas, nos enfocamos en esas cosas, pero no reconocemos nuestros errores y necesitamos justamente la luz de Dios y oírlo para poder pedir bien, porque puede ser que haya algo que nos esté estancando debido a una cuestión que no hemos resuelto en nuestro corazón, en nuestra vida. En quinto lugar, tenemos el sesgo del falso consenso, que es pensar que los pensamientos de uno están más extendidos que los del resto. Y esto nos puede llevar a, por ejemplo, consumir noticias que confirman nuestras creencias o charlar con gente que piensa parecido y al final termino viendo como enemigos a los que piensan diferente. Otro ejemplo puede ser consumir de forma excesiva mensajes en YouTube sobre visiones, profecías de los últimos tiempos y ponerle un énfasis desmedido a la segunda venida de Cristo. Y eso me puede llevar a tener actitudes contrarias a la que recomienda la palabra. Veamos el ejemplo de los tesalonicenses que está en la Biblia, que ellos no querían trabajar porque ellos decían que como Cristo volvía pronto, entonces no tenían necesidad de eso y que pretendían que los demás lo sustenten.
pero no estaban llevando una vida ordenada como Dios recomienda en su palabra. Y vemos que generación tras generación esto se fue repitiendo, porque la realidad es que Cristo sí puede venir en cualquier momento, pero no tenemos que estar todo el tiempo pensando que es ya, que es inmediatamente, tenemos que también seguir adelante, trabajar, ayudar a los demás, hacer planes, casarnos, cuidar a nuestros hijos, seguir adelante. Y a veces sucedió que hubieron grupos que le pusieron tanto énfasis a esto de la segunda venida de Cristo que se terminaron convirtiendo en sectas apocalípticas que llevaban a las personas a aislarse de la sociedad, a recluirse, a creer incluso falsas doctrinas, a juntar comida por las dudas si se venía el anticristo, y no eran responsables, no querían tampoco trabajar, y en muchos casos esto terminó en una pérdida masiva de vidas. Por último, está el sesgo de memoria, que es la rememoración de un recuerdo con la tendencia a editarlo. Un ejemplo podría ser que los israelitas, después de que fueron libres de la esclavitud de Egipto, estaban caminando por el desierto y al poco tiempo de cruzar el Mar Rojo, empezaron a tener nostalgia por Egipto, porque extrañaban comer pescado, cebollas, todas esas cosas que en el desierto no tenían. Entonces tenían un falso recuerdo de que estaban mejor antes, justamente en la tierra de su esclavitud, perdiendo de vista que Dios los había liberado y los estaba llevando a la tierra prometida. Entonces ver para atrás muchas veces nos afecta y no nos permite ver lo que tenemos por delante. La gran pregunta que nos podemos hacer hoy entonces, ¿puede ser que me esté estancando en este proceso de pedir, buscar y llamar porque tengo algún sesgo en mi petición? Porque hay que ser claros, puede ser que a veces estemos orando y orando lo que conviene y lo correcto y lo que es bueno, pero que todavía no se da porque no es el tiempo, ¿no? Porque todo lleva su tiempo y Dios hace todo hermoso a su tiempo y eso está bien. Puede ser que en otras ocasiones estemos pidiendo para nuestros vanos deleites, para cosas que no nos edifican, como también decía la epístola de Santiago, pero en estas otras cuestiones, en estos temas de oraciones que, como dijimos, son cuestiones que son muy importantes, que son resolver conflictos, sanar el corazón, salir de situaciones que nos enriedan, que nos agobian, que el Señor nos quiere dar libertad. Además de pedir, ¿estamos haciendo algo más? ¿Estamos buscando? ¿Estamos golpeando puertas a ver si Dios abre alguna? ¿Estamos actuando en fe? ¿O nuestra fe es muerta, es inútil, como dice la palabra? O puede ser que solamente me esté quedando en la oración, en la petición, y no estoy haciendo otra cosa, porque estoy pidiendo, pero sin oír a Dios, sin oír su palabra, sin pensar en lo que Él opina, y estoy sesgado. Y esto nos pasa a todos. Todos en algún punto no vemos con claridad y necesitamos que Dios nos sane esa ceguera, ya sea porque tengamos un sesgo retrospectivo por eventos pasados, un sesgo de correspondencia, porque le ponemos énfasis a las experiencias de otras personas, algunas situaciones que vimos en la Biblia y pensamos que así tienen que ocurrir siempre en nuestra vida, o tengo un sesgo de confirmación que entonces me reafirma mis preconcepciones y entonces eso no me anima a actuar de alguna manera y de buscar y de llamar, solamente pido y me cierro ahí. O puede ser que tenga un sesgo de autoservicio, donde las cosas las voy interpretando justamente para resaltar mis partes buenas, pero ocultando mis faltas y no estoy despojándome justamente de esas cosas que me bloquean. O de un falso consenso, pensar que todo es así, de esta manera, la mayoría o la mayor parte de las veces sucede todo de este modo,
entonces me sesga a vivir una experiencia diferente, a atreverme a buscar algo diferente, que el Señor quiere justamente sacarme de esos pozos, de esos escollos, de esos problemas. O un sesgo de memoria. Estoy pensando mucho, aunque antes era todo mejor, o edito mis pensamientos, algo que me dañó y lo vuelvo a pensar y me sigue dañando más todavía. Y trato de orar, pero siento que no cambian las cosas porque no me estoy liberando de eso que me está atando. Entonces, juntos podemos tratar de pensar en estos sesgos. En esta semana, orar a Dios y decir, Señor, ayúdame a pedir bien, a oírte, a poder buscar tu voluntad, a hacer tu voluntad. Y si me toca en algún grado una acción a mí, pueda haber esa participación porque somos un equipo. Yo busco y vos me darás, ¿no? Yo pido y vos me vas a hablar y yo te voy a poder oír. Entonces voy a poder buscar y encontrar y llamar y me vas a abrir. Y todo a tu tiempo, Dios, porque buscando su voluntad, no yendo a Dios para que nos resuelva todo mágicamente, sino entendiendo que Él está interesado en que seamos libres de las cosas que nos dañan, que nos aprisionan, que nos atan. Él nos quiere traer libertad, para eso murió en la cruz, para darnos libertad al alma, al corazón y espiritual, y aún en lo físico también obrar milagros, porque Él lo puede hacer, nos puede dar salud y mejorar también el estilo de vida, la calidad de vida que tenemos. Prestemos atención a estos sesgos, pero también a otros dos que creo que son muy importantes. El sesgo más peligroso creo que es el pecado que está en nosotros, ¿no? Pero el más triste es no ver el tesoro que tenemos en Jesús. Porque si nosotros nos cerramos a pedir solamente por cosas, por necesidades, que está bien buscar a Dios por la necesidad que tenemos, porque Él es un Padre que nos quiere ayudar, pero perdemos de vista que Él es la plenitud, que es el mayor tesoro, es lo mejor que puede el ser humano sentir en su vida. Y solamente pedimos, buscamos y llamamos por situaciones, por necesidades, por deleites, pero no por reconocer el mayor deleite que es Jesús. Puede que también nuestra vida empiece a tomar una insipidez, ¿no? Es como nosotros somos la sal y dice la Biblia que no nos volvamos insípidos, sin sabor, ¿no? Y lo que realza el sabor en nuestra vida es justamente el gusto que le da, que es tener a Jesucristo como nuestro mayor deleite. Así que, ¿qué tal si oramos? Dios, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu palabra que nos habla de pedir, de buscar y de llamar, en donde vos nos darás, nos abrirás las puertas y nos indicarás el camino por el cual debemos andar. Entendemos que cuando vos hablás, vos haces la luz en nosotros, quitas los puntos ciegos, los sesgos y nos ayudás a poder accionar, justamente a buscar tu voluntad, a poner por obra tu palabra, a que la fe no esté muerta, sino que podamos acompañarla por hechos y también a golpear puertas y ver que vos abrís la que es mejor para nuestras vidas, que no podamos en este tiempo perder de vista, Dios, que vos sos el mayor tesoro, vos sos nuestra plenitud, vos sos lo que da sentido a nuestra vida y si tenemos necesidades, si tenemos peticiones, vos estás con gusto a ayudarnos, estás atento a todo eso, pero nosotros queremos vivir esta experiencia de que seas nuestro mayor deleite cada día, Señor, y no perder de vista ese tesoro que tenemos en vos. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros, ayúdanos a ser libre de toda tendencia errónea, todo sesgo espiritual, a toda venda que esté tapando nuestra visión y que podamos, con fe, con osadía, animarnos a dar pasos y ver tu gloria y también poder contar los testimonios que vendrán detrás de todo esto.
En el nombre de Jesús, amén y amén.